estás? Dios te bendiga. Hoy estamos aquí nuevamente para compartir un mensaje de parte del Señor que sé que va a edificar en gran manera tu vida. Y el mensaje de hoy se titula Metiéndonos con Dios. Algunas personas me han dicho que metiéndome con Dios, que es el nombre de la página, metiéndonos con Dios era algo agresivo, que sonaba a pelear con Dios. Pues hoy vamos a estudiar la vida de un hombre que se metió con Dios, que literalmente luchó con Dios y recibió bendición y victoria. Entonces hoy el llamado de este mensaje es para que nosotros también luchemos con Dios, nos metamos con Dios. O sea, literalmente meterse con Dios es luchar con el Señor, es luchar con Dios, pero de la buena manera. Entonces vamos al texto bíblico que está en Génesis 32, vamos a leer casi todo el capítulo 32, pero vamos a iniciar con el versículo 7 en este momento. Dice la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: entonces Jacob tuvo gran temor, miren aquí, gran temor, y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas y las vacas, y los camellos en 2 campamentos. Bueno, entonces empezamos aquí. Jacob tenía gran temor porque Jacob iba nuevamente a la tierra de donde él había salido, a la tierra donde vivía con sus padres inicialmente, y su hermano Esaú había amenazado por algo que Jacob le había hecho, que fue usurpar a Esaú, y recibió las bendiciones de parte de su padre. Antes de que su padre muriera, bendijo fue a Jacob, cuando debería bendecir a Esaú, que era el primogénito. Entonces Esaú en ese momento dijo que lo iba a matar. Por lo tanto, Jacob huyó, y habían pasado ya muchos años, y Jacob decide regresar a su tierra. Pero como vemos aquí en la palabra, él tenía un gran temor. ¿A quién temía? Temía a su hermano, temía encontrarse nuevamente con su hermano y que su hermano lo matara y que matara a su familia. Entonces, esto me lleva a lo primero que vamos a compartir, y es qué hacer en tiempos de gran temor. En tiempos de gran temor, lo primero que debemos hacer es orar a Dios. Y esto fue lo que hizo Jacob. Él comenzó a orar al Señor, o sea, se sentía en gran temor. Y de los versículos del 9 al 11 de este capítulo 32, Jacob comienza a orar a Dios y a recordar todo lo que Dios había hecho por él todos los días de su vida. Y esto es también lo que yo te invito a que tú hagas. Cuando estés en tiempos de gran temor, recuerda que de todas aquellas cosas y adversidades que has pasado, Dios ha estado allí presente y Dios te ha sacado de esas situaciones. Y si Dios te ha sacado de esas situaciones, te va a sacar de todas las situaciones siempre y cuando tú te acerques a Dios, o sea, tú ores a Dios, comiences a buscar al Señor, ¿sí? Dios no te ha fallado antes y no te va a fallar ahora, pero obviamente tú vas a pasar todas esas situaciones de la mano de Dios. Y recuerda todo lo que ya has pasado, como hizo Jacob en los versículos del 9 al 11. Lo segundo que tenemos que hacer es actuar con prudencia, o sea, actívate. No estés allí, ay, tengo miedo, pero no haces nada. No, lo segundo que tenemos que hacer es actuar. ¿Y cómo vamos a actuar? Vamos a actuar con prudencia y vamos a tomar medidas preventivas, ¿sí? Entonces, en el capítulo 32, en los versículos del 13 al 20, dice: y durmió allí aquella noche y tomó de lo que vino a la mano un presente para su hermano Esaú, ¿sí? Entonces aquí nos dice todo lo que le mandó: 200 cabras, 20 machos cabríos. Jacob era ahora muy rico y comienza a tomar de todo lo que él tenía y comenzó a hacer presentes para su hermano. En el versículo 18 dice: entonces dirás: es un presente de tu siervo Jacob que envía a mi señor Esaú, y he aquí también él viene tras nosotros. Él comenzó y envió a sus siervos delante de él, envió a 3 siervos
y cada uno llevaba presentes. Entonces, para que ellos se encontraran primero con Esaú, y Esaú fuera recibiendo un regalo y otro regalo y otro regalo, para que cuando ya viera a Jacob, pues de pronto se hubiese apaciguado un poco su ira, como lo dice en el versículo 20. Y diréis también, he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, y quizás le seré acepto. Él comenzó a actuar. Él sabía que era difícil la situación que iba a pasar y comenzó a idear cosas, pero no altivo, no lleno de pronto de soberbia porque él era rico. No, él comenzó a enviar presentes y comenzó como a humillarse ya antes delante de Esaú, aunque no se había encontrado con él. Lo tercero que nosotros debemos hacer en este momento de gran temor es levantarnos y buscar a Dios. Y eso lo vamos a ver en Génesis 32 del 22 al 24. Y es lo más importante que debemos hacer, levantarnos y buscar a Dios. Y cuarto, luchar, ¿sí? Entonces vamos a leer todo Génesis del 22 al 24, dice, y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré, si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Entonces, levántate y busca a Dios, así como hizo Jacob, en completa intimidad con Dios. Lucha por tu bendición y no pares hasta que recibas tu bendición, hasta que escuches la voz de Dios fuerte y clara en tu vida, ¿sí? Entonces, lo que encontramos aquí es que cuando nosotros estamos en momentos de gran temor, esto es necesario para que nosotros podamos experimentar un verdadero encuentro con Dios. Y esto fue lo que experimentó Jacob, como vimos aquí del versículo 22 hasta el 29 que leímos. Experimentó un encuentro con Dios. Pero ¿qué necesitas tú para tener también un encuentro con Dios, así como Jacob? ¿Sí? Recuerden que Jacob estaba rodeado de 2 campamentos, y lo que él tuvo que hacer de 2 campamentos, ¿quiénes eran esos 2 campamentos? Su familia, que él había dividido en 2 campamentos por si acaso se encontraba Esaú con un campamento y los atacaba, el otro pudiera huir, o sea, parte de su familia pudiera huir. Entonces él estaba rodeado de esos 2 campamentos, que era su familia dividida en 2. Pero en ese momento, miren que él dice que tomó a sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y los pasó, y pasó el vado de Jacob, y los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y todo lo que tenía, y así se quedó él solo. Entonces lo que primero que tenemos que hacer para que podamos experimentar un encuentro con Dios es quedarnos solos. Es necesario que luchemos nuestras bendiciones a solas y solos, ¿sí? Siempre que pasemos una situación de angustia y que están a nuestro alrededor, los que están a nuestro alrededor nos van a dejar. Y eso creo yo, pues yo lo he experimentado. A veces he estado en tiempos de gran angustia y he querido buscar la ayuda en los que están a mi alrededor,
pero me he quedado sola. Con los que contaba, con los que pensaba que me podían ayudar, con los que pensaba yo que me iban a extender la mano, ellos se han apartado de mí. Y un día el Señor me hacía entender que era necesario que yo me quedara sola, así como Jacob se quedó solo. Era necesario que me quedara sola, porque si tú encuentras que otras personas te tiran el salvavidas, y entonces tú vas a pensar que ellos fueron los que te ayudaron, pero es necesario que tú te quedes solo para que tú puedas entender que es Dios tu pronto auxilio, es Dios el que está contigo y el que nunca te abandona, en que si tú vienes a los pies del Señor, Él tiene su oído abierto para ti. Y esto fue lo que hizo Jacob, ¿cierto? Él se quedó solo y a solas con Dios. Y en ese momento es cuando él encontró una intimidad con Dios. En ese momento es cuando conocemos que Él es el único que nunca nos abandona y sobre todo el único que nos puede ayudar. El Señor es el único que está con nosotros, pero es necesario que nosotros lleguemos a ese momento de intimidad con Dios, que le busquemos al Señor. Miren que aquí cuando nosotros leíamos esta palabra, dice que rayaba el alba, que rayaba el alba. Entonces lo segundo que debemos encontrar, que debemos hacer para tener un encuentro con Dios verdadero, es que debemos luchar. Es necesario que nosotros luchemos de rodillas con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, de lo más profundo, que nosotros traigamos al Señor eso que estamos pasando. Aquí en Jacob era un gran temor. Y yo creo que cada vez que estamos pasando una situación también experimentamos un gran temor. Temor a perder a un familiar, temor a no sanarnos, temor a no conseguir los anhelos económicos que tenemos, temor a que no se abra una puerta de empleo, temor a no tener a una familia. Bueno, hay diferentes temores, pero realmente cada situación que pasamos es un gran temor. Pero lo que nosotros debemos hacer es ir de rodillas y meternos con Dios, meternos en la presencia de Dios, rendirnos a Él, entregarle todo a Él, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, hasta que nosotros recibamos una respuesta de Dios en oración. O sea, meternos con Dios verdaderamente, y entonces nosotros vamos a recibir bendición. Aquí dice que Jacob, el ángel le decía, o sea, cuando tú te metes con Dios, necesariamente, obligatoriamente, allí va a estar la presencia de Dios. Y lo vemos aquí, allí estaba la presencia de Dios, porque dice que él luchaba luchó él con un varón hasta que rayaba el alba, y ese varón era la presencia de Dios, ese varón era el ángel de Dios allí en ese lugar, y él luchaba. Pero ¿cómo luchaba? No era a puños, no, él estaba orando, él estaba metido, y dice la palabra de Dios que él rayaba el alba, o sea que Jacob duró toda la noche clamando a Dios, y él no se rindió hasta que él recibió una respuesta de Dios, una bendición de Dios. El varón le decía: suéltame porque raya el alba. O sea, el Señor, la presencia de Dios no se podía ir de allí, porque ese varón se había metido verdaderamente con Dios. La palabra de Dios dice: clama a mí y yo te responderé. Y eso fue lo que hizo Jacob. Clamó al Señor y recibió respuesta del Señor. Y yo antes pensaba: ¿por qué tengo que clamar? Dios no sabe lo que yo necesito. Sí, Dios sabe, pero tienes que clamar, porque cuando tú clamas, tú te metes en la presencia de Dios, porque cuando tú clamas, tú buscas a Dios de todo tu corazón, porque cuando tú te sientes solo, cuando tú te sientes abatido, cuando tú sientes gran temor, entonces en ese momento estás dispuesto, estás humilde, con un corazón rendido, porque te sientes derrotado, pero hay un Dios allí presente que te da nueva fuerza, que bendice tu vida, que te va a cambiar todo
toda tu situación, pero no lo sueltes, sino no te canses, no te sientas allí rendido y no hagas nada. No tienes que activarte, tienes que ir y ponerte de rodillas, porque esa es la batalla que se gana. Las batallas que se ganan de rodillas. Las batallas no se ganan de pie o acostado o lamentándonos. Las batallas se ganan a los pies de nuestro Señor, a los pies de Cristo. Entonces, Él tuvo que luchar por esa bendición. Y cuando hacemos esto, cuando nos vamos a los pies del Señor, cuando no lo soltamos, cuando clamamos con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, entonces es cuando nosotros tenemos un verdadero y un genuino encuentro con Dios. Y entonces Dios cambiará tu nombre, como lo vemos aquí. El ángel le preguntó, ¿y cuál es tu nombre? Y él dijo, Jacob. Y él le dijo, no se llamará más tu nombre Jacob. ¿Sí? ¿Esto qué significa de que Dios va a cambiar tu nombre? Significa que si tú te metes con el Señor, que si tú te metes verdaderamente con Dios, vendrán cambios a tu vida extraordinarios. Todo lo que se había proclamado de ti, que no era de bendición, va a cambiar. Va a ser cambiado por Dios, porque todas las palabras que habían proclamado de ti, Dios las va a cambiar. El nombre de Jacob era engañador. Ese nombre se lo habían puesto sus propios padres. Sus propios padres, cuando él nació, le dijeron, tú eres engañador. Tú eres engañador. Y así duró la vida de Jacob por muchos años. Por eso él suplantó a su hermano y recibió, porque él era engañador, porque habían decretado una palabra sus propios padres sobre él y le habían decretado que él era un engañador, y por muchos años vivió una vida de engañador, porque así lo habían etiquetado, así lo habían proclamado sobre su vida, y él de pronto creyó a esa palabra. Pero ahora Dios, el mismo ángel de Dios viene y le dice, no se llamará más tu nombre Jacob, o sea, tú no serás más engañador, tú no serás, tu vida va a ser cambiada completamente. Dios va a traer todo lo que se había proclamado, Dios lo va a cambiar. Ya no era engañador, ahora dice, pero ahora Dios quita la maldición de su vida. Esa maldición que han proclamado sobre tu vida, Dios la va a quitar. Dios va a cambiar todo en tu vida si tú te metes verdaderamente con Dios, si tú luchas con el Señor y no te levantas y no sueltas la presencia de Dios hasta que te bendiga. Y Dios le da un nuevo nombre, que es bendición. Le dice, ahora no se llamará tu nombre Jacob, sino Israel. Israel es bendición. Eso es lo que significa Israel. Y sabemos que el pueblo de Israel aún continúa, aún existe, porque Dios bendijo a un varón y le dijo, tú serás Israel, tú serás bendición. Y las generaciones, las tribus de Israel, las 12 tribus nacieron de Jacob, o sea, de Israel. Y esa nación continúa ahora. Miren cuántas cosas grandes hizo Dios en la vida de este varón, porque se humilló a los pies del Señor, porque se quedó a solas con Dios, porque se metió con Dios y porque no se levantó hasta que recibió bendición de Dios. Ahora este hombre fue bendecido grandemente, y este fue el resultado de la persistencia, de la búsqueda de Dios. ¿A través de qué? ¿Qué estaba pasando él? Una prueba. Así que si estás pasando una prueba, ve a los pies del Señor, ve a los pies de Cristo, porque Dios está usando esa prueba para hacer grandes cosas contigo, para ponerte en lugares de privilegio. Una situación de extrema debilidad puso a Jacob a los pies de Cristo, y fue cambiada todas sus circunstancias, toda su vida fue cambiada. Entonces, como resumen de esto, quiero decirte que las bendiciones de Dios las alcanzamos rindiéndonos, aferrándonos, luchando y sometiéndonos a Él. Yo sé que me pasé del tiempo, pero yo sé que esto va a edificar grandemente tu vida. Espero que hayas llegado hasta el final de este video. Que Dios te bendiga, que el Señor te guarde, y comparte esta palabra para que otros también puedan ser bendecidos si tú has sido bendecido con esta palabra. Te mando un gran abrazo, que el Señor te guarde, que el Señor te bendiga, y nos vemos en una próxima
sección de Metiéndonos con Dios. Chao, que el Señor te guarde.